Hola muchachos, en esta ocasión veremos la solución del problema 10 de la lista de problemas de métodos de integración. Y este problema nos pide estudiar algunas propiedades de la función gamma, que bueno, es una función bastante importante en matemáticas, en diferentes áreas, aparece en diferentes contextos y problemas, tiene variadas aplicaciones. Entonces, este es un buen problema, pues, aprender alguna de sus propiedades básicas, ¿no? Entonces, la función gamma de x se define como la integral impropia de 0 a infinito de e a la menos t por t a la x menos 1 con respecto a t. Un primer comentario que puedo hacer al respecto es que, pues, efectivamente esto tiene sentido hablar de esto como una función de x, dado que, pues, cuando integramos con respecto a la variable t, cuando tenemos una integral, en este caso una integral impropia con respecto a la variable t, para cada valor de x, eso nos da un cierto número, ¿no? Por ejemplo, si ponemos x igual a 1, nos va a dar la integral de la función e a la menos t con respecto a t. Eso pues va a ser un cierto número. Pero si luego ponemos x igual a 2, nos va a quedar la función e a la menos t por t. Y la integral de eso nos va a dar quizás otro número, ¿no? Entonces, efectivamente eso depende del parámetro x y ya no depende del parámetro t, ¿no? Entonces tiene sentido hablar de esto como una función de x. Bien, el primer inciso nos pide demostrar que de hecho pues esta integral impropia pues siempre existe, siempre está bien definida cuando x es positivo. Mientras que el segundo inciso nos pide demostrar una fórmula de recurrencia que pues nos dice que podemos calcular gamma de x más 1 en términos de x y gamma de x. Es decir, en términos de pues un número anterior, ¿no? Y una consecuencia directa del inciso 2 es el inciso 3, que nos dice, bueno, primero demostrar que gamma de 1 es 1 y que por lo tanto, pues ahí por un argumento inductivo, nos va a salir que gamma de n de hecho es n menos 1 factorial. Bien, entonces veamos el primer inciso. Y pues para este primer inciso lo que vamos a hacer primero es dividir esta integral que queremos ver que está bien definida, pues usando la propiedad de aditividad de la integral. La integral desde 0 hasta infinito de esta función es lo mismo que la integral desde 0 a 1 más la integral desde 1 hasta infinito de la misma función, ¿no? Entonces a la primera pues lo vamos a etiquetar como 1, a la segunda la vamos a etiquetar como 2. Y entonces vamos a analizar cada una de estas integrales para ver que de hecho están bien definidas para cualquier x positivo. Bien, entonces para la primera integral, para ver que está bien definida en todo x positivo, lo primero que observamos es pues estas dos líneas, ¿no? La primera línea es que si tomamos t entre 0 y 1, el número e a la menos t es menor o igual que 1. Y eso se debe a que la función exponencial para números negativos me queda menor o igual que 1, para números positivos me queda mayor o igual que 1, ¿no? En particular, pues si t está entre 0 y 1, menos t va a estar entre menos 1 y 0, y va a ser un número negativo. Entonces efectivamente e a la menos t es menor o igual que 1. Por lo mismo, si esa desigualdad la multiplicamos en ambos lados por el número t a la x menos 1, pues obtenemos esta desigualdad, ¿no? E a la menos t por t a la x menos 1 es menor o igual que t a la x menos 1. Eso se vale para cualquier t en el intervalo del 0 al 1. Y entonces, pues si tenemos esta desigualdad entre funciones, la monotonía de la integral me dice que la integral de la primera función es menor o igual que la integral de la segunda, ¿no? Que pues es esto de aquí. Entonces, para continuar el análisis de esta integral, vamos a dividir el problema en casos. Nosotros queremos ver que la integral está definida para todo x positivo. Entonces, primero vamos a analizar el caso cuando x es mayor o igual que 1. Y luego vamos a analizar el caso cuando x está en el intervalo de 0 a 1. Entonces, para el primer caso, si x es mayor o igual que 1, pues restando 1 en ambos lados de la desigualdad obtenemos que x menos 1 es mayor o igual que 0. Y entonces, pues la función t a la x menos 1, que ya vimos que su integral queda por encima de la integral que queremos,
la integral de esta va a ser fácil de calcular utilizando el teorema fundamental del cálculo. O sea, basta con encontrar una antiderivada de t a la x menos 1. Y bueno, una función que sirve como antiderivada, perdón, una función que sirve como antiderivada es la función t a la x entre x, ¿no? Porque si esta la derivamos con respecto a t, lo que obtenemos es que, bueno, la x, que es como el exponente, perdón, la x que está como denominador, pues sigue como denominador porque es una constante con respecto a t. Y luego entonces hay que derivar, pues, t a la x con respecto a t, ¿no? Pero pues derivar un exponente, t elevado a un exponente, es bajar el exponente y restarle 1 al nuevo exponente, ¿no? Y entonces x entre x pues me da 1 y esto se simplifica como t a la x menos 1, ¿no? Que justo es esa función de aquí, ¿no? Entonces, pues tenemos esa antiderivada, t a la x entre x, y lo único que hay que hacer entonces es, por el teorema fundamental del cálculo, evaluar dicha antiderivada en el 1 y en el 0 y restar. Si evaluamos esta t a la x entre x en 1, pues nos va a quedar 1 a la x, que es 1 entre x. Si lo evaluamos en el 0, pues nos va a quedar 0 a la x entre x, que es 0. Y entonces pues tengo 1 entre x menos 0, que es 1 entre x, que es justamente este número de aquí, ¿no? Y pues ese número de ahí, pues es el resultado de esta integral. Por lo tanto, esta integral pues sí es finita, o sea, sí está bien definida. Y entonces la integral que queríamos, que queda por debajo de esta otra, también está bien definida, ¿no? Recordemos que pues es justo esa la integral que queríamos, ¿no? Esta es la integral 1, ¿no? Entonces en este caso pues ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando x está entre 0 y 1? Pues ahí de lo que podemos deducir es que si restamos 1 en los tres lados de la desigualdad obtenemos esta otra. X menos 1 está entre menos 1 y 0. Y aquí el detalle es que entonces pues x menos 1 es un número negativo y entonces la función t a la x menos 1 no va a estar bien definida, de hecho no va a ser acotada en el 0, ¿no? Va a tener esta gráfica, este comportamiento. Cuando te acercas al 0, la función se va a infinito, ¿no? Entonces, para calcular la integral de esta función, en este caso, pues en realidad esto va a ser un límite. O sea, si nosotros queremos la integral de 0 a 1 de t a la x menos 1, pues en principio como esta no está acotada, tendríamos en realidad que calcular el límite de esta integral, pero ya no desde 0 a 1, sino desde epsilon a 1, de la misma función, y hacer que este epsilon se vaya a 0. Y pongo por la derecha porque pues vamos a ir tomando epsilon positivo, como aquí en este dibujito, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos ese límite. La integral de 0 a 1 de t a la x menos 1 es el límite de epsilon de la misma función, pero ahora desde epsilon hasta 1. Y nuevamente pues tenemos que esa función tiene esta antiderivada. Y entonces hay que evaluar esa antiderivada en epsilon en 1 y hacer una resta. Y obtenemos esta resta de aquí. Luego pues este denominador, el x, pues lo podemos factorizar. Y entonces únicamente nos queda el límite de esta expresión. Pero entonces, ¿cómo calculamos el límite de esa expresión? Pues bueno, epsilon a la x en realidad se define como la exponencial de x logaritmo de epsilon, ¿no? Y cuando epsilon se va a 0, sabemos que el logaritmo de epsilon se va a menos infinito, ¿no? Justo porque la función logaritmo tenía como pues este comportamiento, ¿no? O sea, tiene una gráfica así. En el 1 pasa por el 0
o sea, perdón, este es el punto 1, 0. Y si nos vamos acercando, ay, rayos, si nos vamos acercando al origen, pues efectivamente la función se va a menos infinito, ¿no? Y entonces lo que sucede es que este número de aquí va a ser un número que también se va a ir a menos infinito, porque x es positivo y el logaritmo de epsilon pues eventualmente va a ser negativo y se va a menos infinito. Entonces, x logaritmo de epsilon se va a menos infinito y por lo tanto también sabemos que la función exponencial tiene esta propiedad de que cuando nos vamos al menos infinito, la exponencial se va al 0, ¿no? Entonces aquí tenemos pues esa situación. Epsilon de un número que se va a menos infinito, pues me va a dar 0, ¿no? Bueno, aquí más bien no es igualdad, sino es que tiende a 0, ¿no? Entonces efectivamente este número de aquí se convierte en 0 en el límite y únicamente nos queda el 1. 1 por 1 entre x pues me da 1 entre x y nuevamente ese número está bien definido, es un número real, finito. Por lo mismo esta integral está bien definida y entonces la integral que queríamos, que era esta, pues nuevamente está bien definida. Ahora en el caso de que x esté entre 0 y 1. Entonces, en estos dos casos concluimos que esa integral, la integral 1, está bien definida para cualquier x positivo, ¿no? Que era la primera parte. Para la segunda parte, pues queremos ahora la integral de la misma función, pero ya no de 0 a 1, sino de 1 a infinito, ¿no? Entonces, bueno, para ver que eso sí está bien definido, vamos a necesitar la siguiente propiedad de la función exponencial. El hecho de que la función exponencial crece mucho más rápido que las funciones polinomiales. Eso se puede formular en términos más generales, pero en este caso vamos a necesitar este límite. Si yo tomo cualquier número natural m y me considero la función t a la m, pues este límite lo que nos dice es que la función t a la m crece más despacio, bastante más despacio que la función e a la t entre 2. Tan despacio que cuando dividimos entre e a la t entre 2, eso se va al 0, cuando t se hace muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, entre otras cosas, eso implica lo siguiente. El límite, cuando t se va a infinito de esa función igual a 0, implica que voy a poder encontrar una cierta m positiva, tal que a partir de ese momento, la función t a la m entre e a la x, perdón, e a la t entre 2, pues es menor que 1, ¿no? En realidad podemos encontrar m's tales que esta expresión sea menor que cualquier epsilon. Justo eso significa que la función se vaya al 0, ¿no? Entonces, para epsilon igual a 1, pues podemos garantizar que a partir de cierta m sucede esta desigualdad, ¿sí? Bien, entonces hay que tener esa desigualdad en cuenta. Y nuevamente vamos a dividir en casos. Vamos a suponer primero que x es un número mayor o igual que 1, así como antes. Y lo que vamos a hacer es elegir la m como básicamente el redondeo de x hacia abajo. O sea, la máxima m natural tal que m queda por debajo de x y m más 1 queda por encima de, ¿no? O sea, pues, geométricamente pues sucede lo siguiente. Si ponemos los números naturales y x es mayor o igual que 1, entonces pues tiene que estar en alguno de estos intervalos, digamos que cae por aquí. Y en ese caso pues m es igual a 2. Porque pues m más 1 pues ya nos pasamos de x, ¿no? Entonces tomamos a m de esta forma y pues restando 1 en los tres lados de la desigualdad tenemos esta otra desigualdad que a su vez tiene la gracia de que
Entonces tenemos este exponente x menos 1, ¿no? Y a nosotros nos importa la función t a la x menos 1. Por esta desigualdad, esto va a ser menor que t a la m, pues para todo t mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, si fijamos una x y la correspondiente m, o sea, la m que es el redondeo hacia abajo de la x, pues lo que vamos a obtener es que nuevamente t a la x menos 1 es menor que t a la m, y pues podemos dividir ambos lados de esa desigualdad entre este término. Y si tomamos m suficientemente grande, como lo mencionamos aquí, entonces tenemos esta desigualdad. Ese término es menor que 1. Entonces podemos garantizar que para m suficientemente grande tenemos esta otra desigualdad, ¿no? T a la m entre e a la t entre 2 menor que 1. Y si multiplicamos todo por toda esta cadena de desigualdades, la multiplicamos por e a la t entre 2, ¿no? Pues entonces estos denominadores desaparecen y aquí aparece este otro, ¿no? Y si ahora multiplicamos todo por e a la menos t, pues nos queda e a la menos t en todos lados, y aquí nos va a quedar e a la menos t por e a la t entre 2, y simplificando los exponentes nos queda e a la menos t entre 2, ¿no? Bien. Entonces, tenemos esa cadena de desigualdades entre las funciones, y eso va a implicar pues una cadena de desigualdades entre las integrales por la monotonía de la integral. En particular, voy a obtener que la integral de la primera es menor o igual que la integral de la segunda, que pues es esta desigualdad de aquí, ¿no? Entonces, nosotros queremos ver que esta integral está bien definida, y pues únicamente entonces nos bastaría ver que esta otra lo está, ¿no? Y ya acabaríamos. Entonces, para ver que esa segunda integral está bien definida, pues únicamente vemos que la integral de 1 a infinito de e a la menos t entre 2, pues sabemos por definición que es el límite de la integral de esa función, pero ahora en un intervalo finito, de 1 a b, y hacer que esa b se vaya a infinito, ¿no? Y bueno, para calcular esa integral, ahora sí en un intervalo finito, pues podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo y utilizar una antiderivada de e a la menos t entre 2. Una función que nos sirve como antiderivada es menos 2e a la menos t entre 2. Justo porque si derivamos esto con respecto a t, pues bueno, el menos 2 sale y nos queda la derivada de esta exponencial, que sabemos que es la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente, ¿no? En este caso la derivada del exponente es menos 1/2, ¿no? Entonces menos 2 y menos 1/2 me dan 1, y entonces esto se convierte sencillamente en menos e a la menos t entre 2, que es justo la función que queremos integrar, ¿no? Entonces, pues la antiderivada que dije es menos 2e a la menos t entre 2, y eso hay que evaluarlo en t igual a 1 y t igual a b y hacer la diferencia. En t igual a b pues nos va a quedar menos 2e a la menos b entre 2, en t igual a 1 nos va a quedar menos 2e a la menos 1/2, y bueno, simplificando eso un poco obtenemos esta expresión de aquí. Y ahora queremos calcular el límite de esta expresión cuando b se va a infinito. Pero bueno, si b se va a infinito, entonces menos b entre 2 se va a menos infinito, y sabemos que cuando tengo e a la y y y se va a menos infinito, pues eso me da 0, ¿no? Entonces ese término se hace 0, y lo que eso nos... Ay, me está fallando esto. Bueno, fallas técnicas. Lo que eso implica es que el límite va a ser igual a esta parte de aquí, y eso pues efectivamente es un cierto número real, o sea, es menor que infinito, y por lo mismo la integral inicial pues está bien definida, y entonces esta que queríamos también está bien definida. Entonces esto sucede pues para
x mayor o igual que 1. Ahora quisiéramos ver qué pasa cuando x está en el intervalo de 0 a 1. Y bueno, ahora es un poquito más fácil, de hecho, porque si x está entre 0 y 1, pues x menos 1 está entre menos 1 y 0, ¿no? Y entonces es un exponente negativo, ¿no? De modo que si yo tomo un cierto número mayor o igual que 1, pues ese número elevado a un exponente negativo me va a dar menor o igual que 1. Si quieren ser un poco más rigurosos al respecto, sabemos que t a la x menos 1 en realidad es esta expresión, e a la x menos 1 por logaritmo de t. Y bueno, si t es mayor o igual que 1, pues sabemos que el logaritmo de t va a ser mayor o igual que 0, mientras que x menos 1 pues es un número negativo, y entonces el producto de estas dos cosas pues me da un número menor o igual que 0. Entonces el exponencial de un número menor o igual que 0, pues eso siempre es menor o igual que 1, ¿no? Entonces de ahí sale esta desigualdad. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta desigualdad, pues multiplicamos este lado y este lado de la desigualdad, lo multiplicamos por e a la menos t, y obtenemos pues esta nueva desigualdad. Y ahora por monotonía de la integral, pues la integral de la primera es menor o igual que la segunda, que la integral de la segunda. La integral de la primera es justo nuestra integral de interés, mientras que la integral de la segunda es esta de aquí. Y esto pues lo podemos hacer justo como lo hicimos aquí, de manera análoga, y obtenemos que como resultado e a la menos 1. Ese número pues claramente es finito, entonces esta integral está bien definida y por lo tanto la integral que queríamos también está bien definida. Y así es como concluimos que esta segunda integral está bien definida para cualquier x positivo. A ver. Bien. Y finalmente, como sabíamos que gamma de x era la suma de estas dos, pues concluimos que gamma de x también está definida para cualquier x positiva. Eso nos da el primer inciso del problema, ¿sí? Los siguientes dos incisos de hecho son más fáciles, así que vamos a por ellos. El segundo inciso nos pedía demostrar entonces la fórmula recursiva gamma de x más 1 igual a x gamma de x, ¿no? Y entonces pues para ello vamos a evaluar gamma de x más 1, ¿no? Sabemos que gamma de x más 1 pues va a ser la integral de... puras fallas, a ver. Integral de gamma de x más 1 va a ser la integral de 0 a infinito de... ¿de qué? De e a la menos t por t a la x más 1 menos 1. Y simplificando eso, pues obtenemos esta integral, ¿no? Ahora, podemos hacer aquí una integración por partes, ¿no? Y para hacer esta integración por partes de aquí a acá, pues podemos utilizar las siguientes funciones. Podemos utilizar la función u igual a t a la x, y la función, bueno, la diferencial de v va a ser e a la menos t de t, perdón, de t, ¿no? Entonces de ahí se puede deducir primero que la diferencial de u va a ser x por t a la x menos 1 de x, de t, perdón, nuevamente me confundí. Y la v, pues necesitamos encontrar una antiderivada de e a la menos t, y una que funciona pues es menos e a la menos t, ¿no? Si derivamos menos e a la menos t, pues el menos que está multiplicando se queda ahí, la exponencial se queda ahí, y hay que multiplicar por la derivada de menos t, que es menos, ¿no? Entonces ese menos y el menos que teníamos al principio se cancelan y me queda e a la menos t. Entonces, bueno, con esos ingredientes podemos hacer esta integración por partes. Y entonces a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos v, ¿no?
menos la integral de v y de u, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a simplificar un poco esto. O sea, esto de aquí realmente, ¿qué significa? Significa que debemos evaluar esa función menos e a la menos t por t a la x en 0 y en infinito y hacer la diferencia. Lo cual a su vez significa que hay que calcular el límite pues de esta... ¡Ay, rayos! La regué aquí. El límite de esta expresión cuando la b se va a infinito, ¿no? Que eso significaría evaluar en el infinito, ¿no? Pero bueno, si b se va a infinito, entonces nuevamente sabemos que menos b se va a menos infinito y entonces este término se va a 0, ¿no? Entonces todo esto se va a 0. Y por otro lado, esta expresión pues también es 0, es e a la menos 0 por 0 a la x, eso me da 0 también. Entonces esto desaparece y únicamente nos queda esta parte de aquí. Que bueno, o sea, esta la obtuvimos sencillamente observando que en esta integral la x es una constante, entonces esta x puede salir de la integral y por eso queda acá. Y lo demás pues sencillamente es sacar también este signo y nos queda aquí positivo y entonces nos queda esta función. Pero justamente, a ver, déjame arreglar un poquito esto. Justamente esta integral es gamma de x, ¿no? Es la definición de gamma de x. Entonces, lo que acabamos de decir es que esto desaparece y aparece nada más x por gamma de x, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, efectivamente, gamma de x más 1 es x por gamma de x y eso era lo que nos pedía el segundo inciso. Finalmente, para el tercer inciso, hay que utilizar esta fórmula que acabamos de mostrar cuando x es un número natural, ¿no? Y aplicar inducción. Bueno, el primer paso es más bien probar que gamma de 1 vale 1. Y pues eso es muy sencillo. Gamma de 1 pues va a ser justo la integral de esta función. T a la 1 menos 1 pues se hace t a la 0, que es 1. Entonces únicamente queda esto. Y entonces la integral de e a la menos t de 0 a infinito pues ya vimos que de hecho es se puede calcular muy fácil usando que la antiderivada de esa función es menos e a la menos t. Evaluando eso de 0 a infinito pues es lo mismo que el límite cuando b se va a infinito de e a la, bueno, menos e a la menos b más e a la menos 0. Este término se hace 0 porque menos b se va a infinito y únicamente nos queda pues este de aquí, ¿no? Entonces tenemos esto y pues e a la menos 0 es sencillamente 1, ¿no? Y entonces, efectivamente gamma de 1 es 1, que a su vez podemos escribir como 1 menos 1 factorial. Y eso lo escribimos así porque justo lo que queremos probar ahora es que gamma de n es n menos 1 factorial, ¿no? Entonces aquí pues tenemos el caso n igual a 1, funciona, y ese es nuestro caso base de la inducción. Y entonces ahora para el paso inductivo vamos a suponer que esto se vale para cierta k, y únicamente observamos que gamma de k más 1 por la propiedad del inciso 2 es k por gamma de k. Gamma de k pues estamos suponiendo que es k menos 1 factorial, y k menos 1 factorial por k pues me da k factorial, que a su vez k factorial pues podemos escribir como k más 1 menos 1 factorial, ¿no? Entonces efectivamente se vale esta fórmula, ¿no? Por lo tanto esa fórmula se vale pues para todo número n natural y eso es como lo que nos pedían demostrar. Eso pues ya concluye la solución de todo el problema 10 y pues sería todo por ahora. Muchas gracias, chicos.